Muy buenas tardes. En principio agradecido por la invitación con los miembros, con los asistentes a este diplomado. Y bueno, y como dijo la moderadora, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la teoría del delito, que es la tipicidad. ¿Comenzamos? ¿Puedes correr la siguiente diapositiva? Listo, doctor. Ya. El enfoque de la tipicidad no ha sido el que tenemos en la actualidad. Hay tres antecedentes que nosotros tenemos que revisar para poder comprender el debate actual que existe de la normativización, el debate actual que existe, los problemas que existe al momento de interpretar el dolo y otros problemas que encontramos en la dogmática penal contemporánea, tienen un hito en sus antecedentes, ¿no? El primer antecedente que podemos encontrar de la tipicidad es el bosquejo que tenía Ernest von Benning. Este autor entendía que la tipicidad o el tipo penal era meramente objetivo, es decir, meramente descriptivo. Se entendía, bajo este positivismo, este causalismo, que el tipo era objetivo, la antijuricidad era objetiva, y el dolo y la culpa estaban en la culpabilidad. Entonces, el enfoque era más o menos un enfoque bipartito: tipicidad objetiva, antijuricidad objetiva y culpabilidad subjetiva. Entonces, ese es el principal enfoque. Pero luego, ya unos años más tarde, más o menos en el año 1911 aproximadamente, hubo tres autores, Fischer, Heller y Mayer, que encontraron de que había elementos subjetivos en el tipo. Es decir, el tipo no era meramente objetivo. Por ejemplo, ¿cómo tú podrías distinguir en los actos contra el pudor de un delito de tentativa de violación sexual? En la actualidad se dice, no, en acto contra el pudor, pues el sujeto agente tiene un ánimo, ¿no? Libidinoso, ¿no? Pero si el tipo era meramente objetivo, ¿cómo tú podrías distinguir la obtención de provecho en el delito, por ejemplo, de hurto, si era meramente objetivo? Entonces, como que esta situación hizo repensar y estos tres autores dijeron, bueno, excepcionalmente, entonces el tipo es subjetivo, cuando concluyen los elementos subjetivos del tipo, ¿no? Que más adelante vamos a trabajar. Pero luego hubo un avance más con Max Ernst Mayr. Este autor señaló posteriormente, bueno, no solamente el tipo no es meramente objetivo, tiene rasgos subjetivos, no, que también el tipo no es meramente descriptivo. Es decir, ¿cómo yo puedo entender a la falsedad? ¿Cómo puedo entender yo a la genuidad en el delito de hurto? ¿Cómo puedo yo entender a la falsedad en el delito de falsificación documental? ¿Cómo puedo entender yo el concepto de funcionario público? ¿Es algo que puede ser perceptible en mis sentidos? ¿Es algo que puede comprenderlo, que puedo entenderlo fácilmente? ¿O requiero de algo más? Entonces, esto dio cabida a que años posteriores, ya con el trabajo, la teoría de la acción finalista del año 58 de Han Belsen, cambie la estructura del tipo. Entonces, aquello que estaba en la culpabilidad, es decir, la culpa y el dolo, se encontraban en la culpabilidad, son recogidos y son insertados en el tipo. Por eso ahora hablamos de tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, ¿no? Por eso también hablamos de la antijuricidad. Cuando lo trabajan posteriormente, se habla también de no solamente las causas de justificación, sino que también el sujeto que actúa en causa de justificación, una legítima defensa, en un estado de necesidad justificante, lo haga porque tiene la conciencia de que está actuando en una causa de justificación. ¿Continuamos? Bueno, siempre escuchamos tipo, tipicidad, subsunción, aplicar tu eje facto, adscripción típica, pero la idea es tener la idea clara. ¿Qué es el tipo penal? Pues es el supuesto de hecho previsto como delito en la ley, el que mata a otro, artículo 106.
¿Qué es entonces la tipicidad? Porque una cosa es el tipo y otra cosa es la tipicidad. El tipo se puede decir que es el supuesto descrito en la parte especial del Código Penal, artículo 106, artículo 107, 108, asesinato, robo, hurto. Eso es el tipo penal. Pero la tipicidad viene a ser la relación que existe entre un hecho que se da en la realidad con lo que está descrito en la ley penal. O algunos lo llaman una subsunción. Pasa un hecho en la realidad, por ejemplo, escuchan que una persona ha matado a otra o que una persona ha desfalcado una municipalidad, entonces ahora corresponde que ese hecho tú lo puedas adecuar, lo puedas subsumir, lo puedas hilar y vincular a un tipo penal, un tipo que está descrito en la ley penal. ¿Continuamos? Esta diapositiva, ya. ¿Cuál es la naturaleza del tipo de la tipicidad? Porque normalmente se señala que existe una relación, un vínculo con la antijurisdicción. Pues existen tres posibilidades o tres entendimientos de la misma. La primera es como la ratio cognoscendi o indicio antijurisdicción. Entonces se decía de que la tipicidad con la antijurisdicción es como el fuego y el humo. Es decir, si la antijuricidad es humo, significa que ha tenido que haber fuego. Es decir, ha tenido que haber tipicidad para luego haber antijuricidad. Entonces se entendía de que entonces que la tipicidad era un indicio de antijuricidad. Pero luego se señalaba que también la tipicidad no solamente era un indicio, sino que daba cuenta de la existencia de antijuricidad. Pero en la actualidad esas distinciones, bueno, no son tan importantes, se puede decir, a nivel práctico. Solamente ahora se parte de que la tipicidad es distinta a la antijuricidad y bueno, y cada uno forma pues una parte de este edificio tripartito de la teoría del delito, del concepto de delito, como conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, primero analiza la tipicidad, en una segunda oportunidad la antijuricidad y luego la culpabilidad, ¿no? Entonces, más se entiende como ello, ¿no? Recuerden que hace mucho tiempo Han Belzel, este autor, discutía con las primeras teorías que tenía Roxin sobre la teoría de los elementos negativos del tipo. Roxin señalaba de que el tipo no es, el delito no es la acción típica antijurídica y culpable, sino el delito es la acción típicamente antijurídica y culpable. Entonces, como que básicamente para Roxin, en ese tiempo, en sus primeros trabajos, era como que unía la tipicidad con la antijuricidad en una sola categoría, ¿no? En cambio, Belzel decía, pues, para ti sería lo mismo que maten a una persona que maten a una mosca. Entonces, tendría la misma relevancia penal, y esa era la discusión que tenían ellos en ese entonces, ¿no? ¿Continuamos? ¿Cuáles son las funciones de la tipicidad? Bueno, básicamente son tres funciones, ¿no? La función de garantía, que tiene que ver con política criminal y el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque la tipicidad permite o coadyuva a que se cumpla este principio de legalidad, es decir, que se deba sancionar solamente las conductas expresamente descritas en la ley penal, ¿no? Que no se permita una interpretación extensiva, una interpretación analógica, que no se utilice el derecho consuetudinario para crear delitos, que no se utilice, digamos, retroactividad en perjuicio del reo y otras consecuencias del principio de legalidad. Estas se condensan a través de la tipicidad. Otra función es la sistemática, y es creo que una de las más importantes, o la más importante de la tipicidad, es la función sistemática, porque la función sistemática nos permite distinguir los elementos del tipo penal, y nos permite también definir los elementos del tipo penal. Ustedes me dirán, bueno, me estás hablando pura teoría. Esto no tiene mucha relevancia práctica. Bueno, yo siempre pongo este caso, ¿no? Bueno, un caso muy lamentable que sucede en nuestro país, y bueno, ha sucedido un caso similar, ¿no? En el caso de la señorita, ¿no? Avi Agreda, ¿no? Donde había una persona que lo acosaba constantemente y le roció, le roció gasolina, ¿no? Y bueno, le prendió fuego. Hubo todo un debate. Miren ese hecho.
¿Qué delito es? ¿Feminicidio? ¿Lesiones seguidas de muerte? Porque no murió en el instante. Puede ser una figura de homicidio por explosión, homicidio calificado por explosión. Puede ser solo homicidio doloso, feminicidio. Entonces allí se verifica realmente que la tipicidad nos va a ayudar a poder definir cuáles son los elementos que tiene cada delito, cómo yo lo distingo de otro delito y en el caso concreto qué, digamos, hecho se subsume efectivamente en un tipo penal y no en otro, ¿no? Y bueno, también dice que hay una función dogmática que tiene que ver con qué elementos deben ser cubiertos por el dolo. El dolo viene a ser el conocimiento de los elementos objetivos del tipo. Entonces, por eso ustedes recordarán siempre los casos que les ponen en la universidad que dicen, ¿no? El sujeto agente que conoce una señorita, digamos, que le dice que tiene 16 años, pero realmente tiene 13 años y medio, y tiene intimidad con esta persona. Entonces, se plantean ellos, ¿no? Se plantean si realmente existiría un error de tipo. Entonces, ¿error de tipo de qué? ¿Por qué? Ah, porque un elemento del tipo viene a ser legal. Y entonces y la consecuencia es que un error de tipo y el tipo se convierte en culposo. Ustedes dirán, pero ¿por qué culposo? ¿Qué tiene que ver si analizan más detalle? Ah, es que si digamos, si se da un error de tipo, es decir, un conocimiento errado de los elementos del tipo, significa que no incurrió en dolo. Porque si conocía que tenía 13 años y medio, tendría. Entonces, es por eso que dice que ya se va a una figura culposa. Y si no hay violación culposa, pues es impune. Entonces, por eso para algunos es muy importante la tipicidad, porque va a permitir que el sujeto agente conozca realmente cuáles son los elementos objetivos del tipo, para que se diga que él está obrando con dolo. Y bueno, y también algunos consideran de que, por ejemplo, los partidarios de la imputación objetiva, de que la tipicidad nos ayuda a determinar si un hecho es relevante o no, y determinar si un hecho merece o no una pena. ¿Continuamos? Bueno, acá, digamos, hay una clasificación de tipos penales, ¿no? Tenemos los tipos comunes, que son aquellos que lo pueden cometer cualquier persona. Tenemos el homicidio, el hurto, la difamación. Hay tipos especiales que solamente reducen a un círculo de autores quienes pueden cometer esos delitos, como tenemos pues, los delitos como contra la administración pública, contra la administración de justicia. Entre ellos se dividen en delitos especiales propios e impropios. Propios son aquellos esa condición especial del autor fundamenta el tipo penal. Es decir, si le quitamos esa condición, no hay delito como el prevaricato, solo puede cometer un juez o un fiscal, pero si le quitamos la condición de juez o fiscal, no podría haber el delito prevaricato. Es el delito especial propio, donde la cualidad especial fundamenta la existencia del tipo penal. Y tenemos los tipos especiales impropios, donde realmente hay una cualidad especial, pero no fundamenta el tipo penal, sino lo agrava, ¿no? Por ejemplo, los delitos de parricidio, ¿no? Por decir, o sea, en sí, ya hay una figura común, que es el homicidio, pero el hecho de que sea ascendiente, cónyuge descendiente, agrava la pena. Tenemos también una clasificación más moderna, más contemporánea, ¿no? De la postura funcionalista, ¿no? En delitos de dominio y delitos de competencia y organización. Perdón, delitos de dominio o competencias de organización y delitos de competencia institucional. Los delitos de dominio o de competencia de organización son aquellos donde se infringe deberes negativos, es decir, nemine in laedere, no hacer daño a los demás. Y si tú eres autor de estos delitos y tú te arrogas una competencia de organización ajena, es decir, si tú te metes en la vida o en la organización o cómo configura su mundo una persona, te metes a robarle, te metes a hurtarle, te metes a lesionarle, cometes este delito, pero está dirigido a todos. Es un rol general, es un deber negativo. En cambio, los delitos de competencia institucional
son delitos, o delitos de infracción de deber o de competencia institucional, son delitos que solamente lo pueden cometer un círculo reducido de autores. Autores, además, que infringen deberes positivos, es decir, deberes que están positivizados, deberes que ya están reglamentados. Por ejemplo, en una municipalidad hay un MOF, hay un ROF, hay un reglamento, ¿no? Etc. Entonces pueden cometer estas personas. Y se entiende que ellos afectan una institución de la sociedad, como es la administración pública, la Comisión de Justicia o la familia. Entonces, esa es otra diferencia, ¿no? Tenemos también delitos de propia mano, que solamente lo puede hacer un solo agente, como es el delito de bigamia, ¿no? Continuamos. Tenemos los delitos, creo, sí, está bien, ¿no? Delitos monosubjetivos son aquellos que pueden ser cometidos por una persona, pero también por varias personas. El delito de estafa puede cometer una persona o más. Tenemos los delitos plurisubjetivos, en la que tenemos dos clasificaciones. Delitos plurisubjetivos que tienen que ser cometidos por dos personas o más. El delito no se puede configurar si solamente lo comete una. Tenemos los delitos de convergencia, por ejemplo, donde todos los sujetos convergen para tener una sola finalidad. El delito de organización criminal, vana criminal, motín, conspiración, de rebelión, ¿no? Por ejemplo, lo que le están imputando a Castillo, ¿ya? Es un delito que para conspirar tiene que haber más de uno, pues, dos al menos. Entonces, por eso dicen que supuestamente él habría cometido ese delito junto con su ex premier, ¿no? Y con su asesor, ¿no? Aníbal Torres. Entonces, conspirar dos o más. Entonces, ahí es un delito plurisubjetivo. No podría haber conspirado solito Castillo, tiene que haber uno más, ¿no? Y los dos tendrían la misma finalidad. Los dos querían darse o pretendían dar el golpe de Estado. Y tenemos los delitos de encuentro, ¿no? Por ejemplo, el caso de colusión, donde si bien es cierto, tiene que haber dos personas para que se cometa el delito, pero cada uno tiene una finalidad distinta, ¿no? Por ejemplo, en la colusión hay el contratista y hay el funcionario. Cada uno con su finalidad, pero ambos al juntarse cometen el delito de colusión, ¿no? ¿Seguimos? Los delitos de mera actividad, tenemos por ejemplo aquellos que se consumen con la simple actividad, la omisión de auxilio, socorro, ya que estamos en Semana Santa, el caso pues que siempre pongo del buen samaritano, ¿no? Las dos personas que pasaron y no auxiliaron a esta persona cometieron el delito de omisión de auxilio, artículo 127 del Código Penal, por el simple hecho de no auxiliar, por el simple hecho de no auxiliar. Tenemos también los delitos de omisión de denuncia, por el simple hecho de no denunciar, omisión de acto funcional. Tenemos delitos de resultado. En el caso que les coloqué, del buen samaritano, esta parábola dice, pues, de dos personas que pasan, encuentran a una persona en la calle tirada y no la auxilian. Y le preguntan a Jesucristo, ¿cuál es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Es el samaritano, el tercera persona que va y que lo auxilia, lo ayuda. Pero ¿qué pasa si estas dos primeras personas es el padre o es la esposa o es el esposo de la persona que está tirado ahí? ¿Qué cambia la cosa? ¿Qué pasa si al final muere? Pues ahí ya es un delito de resultado. Entonces, los delitos de mera actividad solo se cumplen solamente con la simple actividad. No importa el resultado. Si se muere esa persona que no auxiliaste, no vas a responder por su muerte. Solamente vas a responder por el simple hecho de auxiliar. Y en delito de resultado ya respondes por resultado, ¿no? Los casos de homicidio culposo, hurto, estafa. ¿Continuamos? Tenemos los delitos de lesión, que bueno, que requieren una afectación al bien jurídico, ¿no? Los casos de homicidio doloso, daños, ¿no? Por ejemplo, la colusión agravada. Tenemos delitos de peligro, es aquello donde no se requiere la lesión, es decir, no se quiere la afectación al bien jurídico, sino su puesta en peligro, y se divide en dos, peligro abstracto y peligro concreto. Siempre, pues, el peligro abstracto, casos clásicos que tenemos, pues, el delito de conducción en vehículo, el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad. La persona puede estar estacionada y a esta persona se lo interviene.
¿Es necesario que esté a punto de atropellar a alguien? Tenencia ilegal de arma de fuego. ¿Es necesario que esta persona haya estado en un lugar público? ¿Es necesario que esta persona haya estado a punto de dispararle a alguien? ¿No? Simplemente por tener un arma de fuego al que él no tiene permiso para portarlo, ya comete este delito. Porque el delito de peligro abstracto se entiende de que es una afectación general, estadística de este hecho. Pero también tenemos delitos de peligro concreto, donde no solamente se requiere que la actividad sea un peligro, sino que importe un peligro concreto del hecho. Por ejemplo, tenemos el delito de uso de armas de fuego en estado de ebriedad. Allí sí, imagínense una persona que está ebrio, que está borracho y que está usando un arma de fuego, que está apuntando, que está así, ya pues allí hay un peligro concreto por su estado, por la forma como está actuando, de que puede producir un resultado. Entonces el Estado dice, no, aquí te vamos a sancionar. Aun cuando de repente no disparaste a nadie, entonces te sancionamos con un delito específico. O el delito de crear peligro de incendio, ¿no? Es el artículo 273 del Código Penal, una persona pues que es un pirómano que tal, entonces es posible que con esta actividad, no es posible, pone en peligro o en riesgo a estas personas. Todavía no lo ha hecho, o sea, no ha quemado a nadie, no ha destruido nada en específico, pero ya al comenzar a hacer estos actos para, no sé, para incendiar algo, está poniendo un peligro concreto de afectación al bien jurídico, pues vida, patrimonio, ¿no? ¿Entendamos? Tenemos delitos instantáneos, pues son aquellos que, como el homicidio, ¿no? Que se producen inmediatamente cuando se lesiona estos bienes, se produce su desaparición. Tenemos dos clasificaciones: los delitos instantáneos de resultado permanente, como el del lavado de activos. El delito instantáneo de resultado permanente es que se comete el delito, pero el delito, el resultado se sigue dando, ¿no? Por ejemplo, el lavado de activos, ¿no? La persona pues está ocultando los bienes o ingresa al mercado y sigue circulando el dinero sigue circulando, pero ese hecho va a concluir cuando el mismo agente le ponga un correctivo, es decir, cuando el mismo agente pues decida que este dinero pues regrese a sus arcas. Y estos instantáneos de Estado es que prácticamente pues el accionar es irreversible, por ejemplo un homicidio. Ya no hay una posibilidad correctiva de la persona, porque si la persona lo mató ya no hay forma que lo sobreviva, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Entonces, ese se considera un delito instantáneo de Estado. Y también tenemos delitos permanentes, donde se señala de que el delito sigue consumándose mientras el agente mantiene el estado de la lesión. Por ejemplo, el secuestro, ¿no? La persona secuestra a una persona, secuestra a una persona y los días que lo tiene, sigue el estado no cesa el estado de lesión, hasta que, por ejemplo, esta persona pues escape o la rescate, pero el estado de lesión se sigue dando permanentemente. ¿Vamos? Hay tipos básicos, es decir, cuando tienen una estructura típica que tiene todos sus elementos, como el hurto, el robo simple. Tipos agravados, cuando el legislador considera pues, que hay agravantes para el tipo del robo, por robo por ejemplo, el hurto con escalamiento, el hurto en casa habitada, el robo con concurso de dos o más personas, ¿no? Una figura agravada. Los tipos autónomos. Los tipos autónomos son aquellos que aparentemente derivan de otro tipo, pero mantienen su autonomía. Por ejemplo, el robo con el hurto son muy similares, pero no se señala que el robo es una forma agravada de hurto. Tienen prácticamente los mismos elementos, solamente el tema de la violencia y la amenaza, pero prácticamente mantiene su autonomía. O el asesinato del homicidio. Prácticamente es el que mata a otro, pero además se le agrega por ejemplo, el que mata para facilitar, para ocultar el delito, por fuego o explosión, antes había asesinato por veneno. Entonces, podría decirse que el asesinato homicidio calificado es una forma agravada de homicidio, pero
Es una figura que mantiene su autonomía. Se llama tipos autónomos, ¿no? ¿Continuamos? Bueno, acá vamos a la parte más importante ya de análisis. ¿Cuáles son los elementos de la tipicidad? Tenemos el sujeto agente o el sujeto activo, ¿no? Que puede ser, que es la persona que realiza el hecho, que comete el hecho. Tenemos el sujeto pasivo, donde tenemos que distinguir entre el sujeto en el que recae la acción típica y el sujeto pasivo. O sea, puede ser, por ejemplo, ¿no? Que, no sé, vamos a tener un caso muy sencillo, ¿no? Una pareja de chicos se van, están caminando por ahí y la enamorada quiere ir al baño, pero le encarga la cartera al enamorado. El enamorado está esperando atrás del baño y viene un delincuente y le roba la cartera. El sujeto donde recae la acción típica, ¿quién es? El enamorado. Pero el sujeto pasivo, ¿quién es? La enamorada, porque la cartera no es del chico. Tenemos los elementos normativos y descriptivos del tipo. Hay elementos normativos y elementos descriptivos del tipo. ¿Cuáles son los elementos descriptivos del tipo? Son aquellos que nosotros podemos comprender, entender con nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La tenencia legal de armas de fuego, el arma. El arma tiene que ser, para que sea abarcado por el dolo, el arma tiene que ser, pues, vista, comprendida por el agente que está portando un arma, que es un arma de fuego. Cuando hay tenencia de drogas, de marihuana, de estos, es un elemento descriptivo que se puede oler, incluso, ¿no? O sea, los policías pueden ver que lo que han encontrado no es harina, sino droga. Hasta lo pueden probar. Entonces, ahí es un elemento descriptivo del tipo. Es un elemento que no requiere valoración. Entonces, no va a ser que el policía diga, coja con su lengua, no, es droga. El otro diga, no parece droga. No. Y es un elemento descriptivo. O sea, se puede observar, se puede oler, se puede tocar. Pero hay elementos normativos. Es decir, hay elementos que no pueden ser percibidos por nuestro sentido, como la ajenidad en el hurto. ¿Lo puedes percibir? Pues puedes ver que es el funcionario público. Entonces, son conceptos que requieren cierta valoración. Es decir, requieren que un juicio de valor, de interpretación, de qué es para el derecho penal es el. Por ejemplo, también en el peculado se habla caudales o efectos. ¿Qué será caudales o efectos? Entonces, requiere una valoración. En el insomnio comedido, interesarse indebidamente, pero ¿qué es eso? Interesarse, ¿cómo? Se requiere una valoración. Tenemos también el objeto material del delito. Uno lo llama material o objeto del delito nada más, porque también hay objetos que son ideales o son incorpóreos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un delito de corrupción de funcionarios, en contrataciones, el objeto es la contratación pública, pero se puede ver, se puede tocar, se puede lesionar, o sea, es algo, se puede decir, interpretativo, es algo, no como una persona, es algo ficticio, ¿no? En cambio, hay objetos materiales de delito cuando hablamos de, por ejemplo, un homicidio, una violación sexual, un hurto, un robo, es un bien, y el objeto material de delito es aquel donde recae la acción típica, ¿no? Como un ejemplo muy sencillo, como en el homicidio culposo, una persona atropella a otra y la termina matando, pues el objeto donde recae la acción típica es el objeto material del delito, en este caso va a ser el cuerpo de la persona. Y tenemos también el bien jurídico, ¿no? Que es, digamos, lo que protege el derecho penal y es la razón de ser de que existe ese delito. Tenemos también la conducta típica o acción típica, que viene a ser la parte más importante de la tipicidad, es decir, cuál es el verbo rector, el verbo típico, la acción típica que tiene que darse, como por ejemplo el que mata a otro, el matar, el acceder carnalmente a la violación, digamos, el apoderarse en el hurto, el engaño, la ilusión, el error, el estafa. Entonces, es el elemento central y nuclear que debe realizar el agente para cometer el delito. Y también hay medios típicos, también algunos, por ejemplo, la amenaza y la violencia en el robo. Y bueno, ya también viene la relación de imputación objetiva, que lo voy a desarrollar a continuación.
¿Continuamos? Bueno, el bien jurídico tiene su base en el principio de ofensividad o principio de lesividad previsto en el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, que dice la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado, de bienes jurídicos tutelados por ley. Bueno, tienes, según Fernando Velázquez, autor colombiano, el bien jurídico tiene su finalidad sistematizadora. ¿Por qué sistematizadora? Ustedes me dirán, bueno, lo mismo que la tipicidad, ¿no? ¿Por qué es sistematizadora? Cuando ustedes, por ejemplo, ven que dicen título 1, capítulo 2, delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia, delitos contra el patrimonio, delitos contra... Sería curioso, pues, encontrar, por ejemplo, el delito de homicidio, el delito contra la administración pública, ¿no? El delito de robo, los delitos contra la libertad sexual. Hay un bien jurídico que le ayuda al legislador para que sistematice y ubique y ponga, discrimine la importancia de cada bien jurídico. Se tiene que la vida es la más importante del bien jurídico y aparece primero en el código. También tiene sus finalidades de limitadora, de interpretación de la ley, el bien jurídico, ¿no? ¿Continuamos? Bueno, es algo más o menos para seguir continuando. El bien jurídico, ¿no? La consecuencia de existir un bien jurídico es que el Estado no puede establecer una moral, garantizar un ámbito moral y que las penas no pueden recaer sobre el ejercicio de nuestra libertad. ¿Qué se refiere, no? En un tiempo, por ejemplo, en Alemania la homosexualidad era un delito. Y ustedes dirán, pero ¿qué relevancia tiene, no? Sí. Uno de los mayores casos de la jurisprudencia alemana dio lugar a la teoría del dolo eventual. Un caso muy similar incluso que pasó en nuestro país, de Marco Antonio, donde, bueno, había dos sujetos que le querían robar a una persona que era homosexual, entonces sabían que él podía, entonces se fueron a su casa, tomaron con él, luego a él lo amarraron, pero teniendo el temor de que él se pueda desamarrar y los puede denunciar, uno regresa a la casa y lo amarra más fuerte con la correa de cuero, y al final esta persona muere. Entonces se hablaba del caso de la correa de cuero y el dolo eventual, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, sí ha habido situaciones donde se ha establecido un tema moral como delito. Entonces se entiende de que estas personas no pueden restringir nuestra libertad, ¿no? O sea, no se va ideas políticas, ideas políticas, religiosas, un montón de cosas no se van a sancionar o entender como bien jurídico, ¿no? ¿Continuamos? Básicamente, tanto Roxin, Puig, Polero Navarrete, los autores entienden al bien jurídico o conceptúan al bien jurídico como condiciones vitales, necesarias para la realización del ciudadano. Y efectivamente, para que lo entiendan claro, un bien jurídico es, más que todo, son circunstancias, bueno, se puede decir que son un conjunto, un conglomerado de condiciones vitales para el desarrollo del ser humano, de los ciudadanos, de forma individual, de forma colectiva, mancomunada. Y son bienes de tal importancia, relevancia, que su lesión constituye delito. Y el delito, se puede decir que es la consecuencia jurídica más grave, más delicada y más fuerte que tiene el derecho contra una persona. ¿Continuamos? Hay clasificaciones de bienes jurídicos. Tenemos, por ejemplo, individuales como la vida, el honor, el patrimonio. Tenemos también colectivos como la salud pública, la seguridad vial, y superindividuales, como son aquellos que también importan la afectación no solo de uno, sino un conjunto, como consecuencia de la afectación de un bien jurídico,
a los demás tenemos, por ejemplo, la administración pública, la administración de justicia y la seguridad del Estado. ¿Continuamos? Ahora viene lo bueno. Uno de los temas más importantes del derecho penal en la actualidad. La imputación objetiva. ¿Qué es la imputación objetiva y por qué nació y cómo y por qué hablamos de imputación objetiva? Sucedía de que, ¿se acuerdan que les comenté que en un inicio se entendía de que el tipo era objetivo, la antijuricidad era subobjetiva y la culpabilidad era subjetiva, es decir, tipo objetivo, antijuricidad objetiva y culpabilidad subjetiva? Entonces, ¿qué pasaba si a una persona lo mataban? ¿Qué pasaba si se cometía un caso así, no sé, un triple choque, por ejemplo, de vehículos? Entonces, ¿cómo resolvía en ese tiempo? Entonces, los autores partían de ciertas teorías, decían, ¿no?, que partían de que la acción era pues un movimiento natural de los sentidos a lo externo. Entonces, lo que producía la muerte pues era el acto, la energía criminal que desprendía. Entonces, eso no podía, por ejemplo, ¿qué pasaba si una persona dejaba morir a otra? ¿Cuál era la acción? Ah, la acción de ponerse a tejer mientras dejas que tu hijo muera, esa es la que produce su resultado. Entonces, estas teorías tenían esto y decían de que para resolver una cuestión de quién se le imputa el resultado, se iban a teorías denominadas equivalencia de condiciones, la causa próxima, estas teorías más que todo daban a entender que todas las condiciones eran la causa de un resultado. Entonces, como que decían, bueno, entonces si son así, es autor el que disparó, es autor el que le vendió el arma, es autor el que fabricó el arma, es autor, como que había... Y no podían solucionar causas. Teorías, por ejemplo, decían, oye, si una persona envenena a otra, pero le pone una dosis, pero no lo mata, pero hay otra persona bien y le echa otra dosis más, lo mataría. No, pero ambas han aportado solamente una parte, pero juntos te pueden responder penalmente. Entonces, como que era muy difícil, a través de estas teorías causalistas, resolver este problema. Luego, hubo un autor, Richard Göttingen-Honig, que habla de una teoría de la percibilidad objetiva para resolver esos problemas. Y bueno, y Claude Roxin hace un ensayo que le llama la teoría del riesgo, en un libro en homenaje, si no me equivoco, a este autor, Richard Göttingen-Honig, y ahí él postula la teoría de la imputación. Para Roxin, básicamente, la tipicidad debe contener, pues, un elemento que es la imputación objetiva. ¿Qué es la imputación objetiva? Para decirlo en palabras muy sencillas, es un conjunto de criterios que permiten establecer que una persona es responsable por ese hecho. Es decir, un conjunto de criterios de criterios normativos o valorativos que permiten establecer que un resultado se le puede imputar, se le puede achacar a una persona como su obra, como su realización. Roxin plantea 3 criterios muy sencillos: la creación de un riesgo no permitido, la realización del periodo de resultado y el ámbito de protección del tipo penal. Roxin decía, bueno, para que tú seas autor, digamos, se te puede imputar un resultado, tienes que crear un riesgo no permitido. ¿Hay riesgos permitidos? Sí. Si tú vas caminando, si tú vas en una velocidad mayor a la permitida, creas un riesgo permitido. ¿Pero ya eres autor de un delito? No, todavía. Ese riesgo permitido debe traducirse en un resultado. Es decir, yo voy a gran velocidad y atropello a alguien. Y mato a una persona. Ahí está. Perfecto. Ya hay un delito. Pero Roxin decía, no, falta un ingrediente más. No solamente tú cuando creas un riesgo no permitido, es decir, cuando conduces a gran velocidad, y ese riesgo permitido se traduce o realiza un resultado, atropellas a alguien y muere, ya se te puede imputar objetivamente el resultado. No, tú tienes que incorporar que ese resultado producido se puede explicar a través de un tipo penal.
Entonces me dirán, pero ¿y cómo es eso? Ya, imagínate que si tú conduces a gran velocidad, atropellas a alguien, pero luego las cámaras de vigilancia detectan que la persona se tiró de un cuarto piso y cayó justo cuando tú lo atropellaste. Ahora, ¿el tipo penal protege suicidas? ¿El tipo penal de homicidio protege también los resultados muerte de suicidas? No. Esa es la teoría Robson. La creación de un riesgo no permitido, la realización del peligro en el resultado y que ese resultado esté cubierto bajo el ámbito de protección del tipo penal o bajo el ámbito de lo que se llama del radio de acción del tipo. Es decir, que ese resultado que se produjo esté protegido por la norma penal. ¿Vamos? Hay otro autor, que es Gunther Jacobs. Él postula otra tesis. Él dice, bueno, lo que nosotros debemos trabajar más que todo que la imputación a resultados es la imputación de conductas que después pueden, bueno, llevar a un resultado. Él dice, Jacobs tiene otro lenguaje, muy distinto al de Roxin, muy distinto al que tienen los demás penalistas, ¿no? O juristas. Jacobs nos dice, miren, riesgo permitido. Es decir, hay actividades que son permitidas o no, pero la sociedad, por dos argumentos, permite riesgos. Una, por su importancia vital, y dos, porque la víctima es anónima. O sea, ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Cómo así? Él dice, mira, nosotros sabemos que hay accidentes todos los días. Nosotros sabemos que hay aviones que se caen también todos los días. Nosotros sabemos que hay muchas personas que mueren en moto. Pero nosotros no asumimos ese riesgo. Nos compramos nuestra moto, compramos nuestros carros, viajamos en avión. Ahora él dice, pero un factor de que permitamos esos riesgos es que la víctima es anónima. Si un día una persona supiese que el señor, a ver aquí, que la señorita Cristal Romero, el día de mañana cuando cruce la avenida tal para ir a su trabajo en el Ministerio Público va a ser atropellada, entonces según Jacob la sociedad se paraliza. La persona que iba en ese vehículo le iba a atropellar, ya no va a trabajar. El mecánico que le iba a arreglar el carro para que vaya tampoco va. Ella tampoco va a trabajar. Su mamá tampoco le prepara el desayuno. Ese día pide licencia al trabajo. Su amigo que había quedado a encontrarla cuando iba a cruzar la avenida tampoco va. Entonces, ya como dice, si nosotros supiésemos quién es la víctima, entonces prácticamente se paralizaría la sociedad. Y eso no va a suceder. Luego, Jacobs dice, bueno, otro principio muy importante es el principio de confianza. Continuamos, creo que lo tengo ahí resumido cada uno de ellos, ¿parece? No, sigue. No, retrocede. Bueno, el principio de confianza se basa básicamente en lo siguiente, no todo es asunto de todos. No todo es asunto de todos. Es decir, hay personas que configuran un mundo común, por ejemplo, imagina una junta médica, unas personas que están haciendo una operación. Hay una persona que se encarga de desinfectar los materiales quirúrgicos, hay una persona que está haciendo la operación, hay otra persona que se encarga de enviarlo, de pasarle el bisturí, las tijeras. Cada persona tiene su rol, tiene su función. Una persona que se encarga del anestesiólogo de ponerle anestesia. Entonces, si el médico cirujano respondería penalmente porque el anestesiólogo le puso menos anestesia o más anestesia, o la anestesia no era correcta, que porque la enfermera se olvidó de contar las gasas que quedaban en el estómago de esta persona, sí porque el que no desinfectó desinfectó el bisturí, entonces sería imposible vivir. Jacob dice, entonces, si por ejemplo hemos pasado una pandemia y nos saludamos ahora con la mano, ya no con el codo, ya no con el puño, entonces
tendríamos el miedo de que la persona que nos ha dado la mano tenga bacterias y nos pueda producir una enfermedad. Entonces, nos desinfectaríamos todos los días de nuestra vida la mano. Si van a saludarse con un beso en la mejilla con una persona, entonces tendrías el miedo de que esta persona pues te puede infectar de algún virus, de alguna bacteria. Si van ustedes a comprar una galleta a un kiosco, también tendrían ese temor. Si van a comprar pastillas a la farmacia y aunque está ahí el vencimiento, no les da confianza si realmente vence en el plazo que dice la pastilla o la tableta, o digamos, o el blister, sería imposible vivir. Tenemos que confiar para vivir. Entonces, él dice, bajo este principio de confianza, no todo es asunto de todos y hay división de trabajo. Por ejemplo, ¿no? En el Poder Judicial, a veces se han visto que dicen, ¿no? Llamarle severamente la atención a la secretaria o al especialista de audio, llamarle severamente la atención al especialista de causas, al secretario, al técnico. ¿Por qué no llama la atención al juez entonces? Quiere decir que según la ley orgánica, según tiene él, o según las normas especiales, él tiene el deber de custodiar el expediente o todo el proceso. Principio de confianza, división de trabajo. Si a ti te toca hacer esto, tú respondes por esto, salvo que yo tenga, por ejemplo, respecto de ti, una posición de garante, o salvo que tenga un deber de vigilar tu función. Pero si no es así, cada uno responde conforme a su función, ¿no? Principio de confianza, ¿no? Por ejemplo, un chofer recibe una carga para llevar a un determinado lugar y les dan los documentos, la guía de pesos de medida, la guía de recepción, y estos documentos, y luego la policía se da cuenta que son documentos falsos. El chofer confiaba o confía en que el comisionista o que el empresario hace bien su trabajo. O los documentos del camión son falsos. El chofer confía que lo contratan él como chofer y que los documentos que le proporciona el dueño del camión son verdaderos. Entonces, no puede ser responsable por ello, principio de confianza. Luego tenemos la provisión de regreso. La provisión de regreso básicamente para Jacobs es la otra cara de la moneda de la participación, de la complicidad. El famoso caso del taxista, ¿no? El taxista que va haciendo su taxi a unas personas y termina llevarlos a una cochera donde van a asaltar, ¿no? Bueno, dejan las cosas de un asalto. Él cumple su rol, él cumple su función como taxista y no se le puede inmiscuir básicamente un actuar delictivo, anudar un actuar delictivo. Yo siempre cuando pongo este ejemplo de regreso como el yin yang, ¿no? ¿Te acuerdan ese círculo, ¿no? Que está la parte negrita y la parte blanca, ¿no? Es igual. En el camino nosotros vamos a vamos a interactuar con ciertas actividades, pero si nosotros nos manejamos dentro de nuestro rol, no vamos a cometer delito alguno. Por ejemplo, un abogado, imagínese usted está que hace una carta, una querella, un tema, pero no sabemos que lo va a utilizar ese señor para extorsionarla a una persona o para chantajear a una persona. Yo he cumplido con mi función de hacerle una denuncia según los hechos que él me ha dado, o las pruebas que él me ha dado. Pero él de repente lo utiliza para chantajear a una persona, lo utiliza para amedrentar a una persona. Eso ya no es mi responsabilidad. Y por último, el ámbito de protección de la víctima. Jacob dice algo muy, muy curioso. Dice, el delito se puede imputar a la persona, a un tercero, a la víctima o a la desgracia. Es decir, por ejemplo, si hay un caso de que una llanta se sale, o sea, había una película, ¿cómo se llama esta película? Destino Final, donde pasaban situaciones así, que rodaba una llanta y la llanta chocaba ahí, le caía, chocaba a alguien. Ya bueno, para allá con más o menos es así. O bien, el ámbito de responsabilidad es del agente, es de un tercero, principio de confianza, ¿no? Un tercero es de la víctima, cuando la víctima no genera mecanismos de autodefensa o autoprotección. Por ejemplo, le van a vender una casa a una persona y la persona no ha consultado en registros públicos que la casa está revendida, que la casa no existe,
o que el terreno no está saneado físicamente. Básicamente así. ¿Continuamos? Bueno, tenemos también la imputación subjetiva, ya falta poco, no subjetiva. Tenemos los elementos que es el dolo y la culpa. El concepto clásico es el conocimiento y voluntad. El conocimiento significa el conocimiento de los elementos del tipo objetivo y la voluntad de realización del tipo, ¿no? Tenemos los tipos de dolo de primer grado, dolo directo, es cuando lo que la gente quería hacer, matar a esta persona de esa manera, se realiza. Dolo de segundo grado, consecuencias necesarias, se da, por ejemplo, cuando en los casos donde una persona quiere matar a otra, pero para siempre con su guardaespaldas, bueno, y asume de que una consecuencia necesaria va a ser pues la muerte también del guardaespaldas. El dolo eventual, que se da cuando una persona pues quería, ante la posibilidad inminente de la producción de ese resultado, el consciente que se realiza, aunque él no lo quiera. ¿Continuamos? La concepción moderna del dolo ahora pues es solamente que el dolo se interprete como un conocimiento del el riesgo, es decir, como que la voluntad no está muy, ya ha caído la voluntad como elemento, digamos, del tipo objetivo, ¿no? Por tipo subjetivo, esto es, existen las concepciones modernas que abogan de que la voluntad tendría una idea muy psicologista, porque es un tema muy subjetivo preguntarle a la gente si es que ha querido realmente rezar eso de allí. Por ejemplo, no si una persona pues dispara a otra desde una distancia lejana, la persona dice, no, yo no quise matarlo, yo la verdad tenía el conocimiento que podía matar, sí, pero no quise matarlo porque yo simplemente estaba probando, estaba practicando. Entonces, ahí, por ejemplo, decae el elemento voluntad, porque puede ser muy manejado, muy manipulado. Entonces, básicamente, autores como Wolfgang Frisch plantean, por ejemplo, el dolo como conocimiento de la conducta desaprobada, es decir, conocimiento de que la conducta que estás realizando va a producir un resultado. Y eso tú lo integras, lo interiorizas, y por eso a ti se te imputa. Por eso se habla del dolo como atribución normativa. Es decir, el dolo no se va a probar, es decir, el dolo se va a deducir. Se va a decir, de ciertas conductas que tú has realizado, se va a atribuirte de que tú has actuado dolosamente. O sea, no le van a preguntar a la gente, oye, ¿tú querías matarlo? Sino que a partir de diversas acciones objetivas, externas, manifestaciones externas que ha tenido la gente, uno puede interpretar que ha querido actuar dolosamente. ¿Continuamos? Otro elemento es la culpa, que tiene sus elementos objetivos, ¿no? Que es el riesgo prohibido, y el elemento subjetivo, la apreciar resultado. La culpa es diferente pues a imprudencia, estoy hablando como culpa como elemento subjetivo, ¿no? Viene a ser la previsibilidad que tenía la gente de esa producción de resultado o no. Pues habla de culpa consciente o con representación, o culpa con previsión, es cuando el sujeto agente pues ve posible, ¿no? Ve la posibilidad de la producción de ese resultado, pero confía en sus habilidades. Siempre ponen el caso clásico de la... Bueno, hay dos casos lo voy a comentar en la jurisprudencia alemana, muy interesante. Uno de ellos es, por ejemplo, el caso de la apuesta. Hay una mesera que está sirviendo cerveza pues, en Alemania, en un bar, y uno de ellos dice, mira, te apuesto que si yo disparo y le va a caer, no sé, que estaba borracha, estaba ebria, te apuesto yo disparo y solamente la bala le va a atravesar el chop de cerveza, lo termina matando a la persona. O el caso digamos, la correa de cuero que les comento, que el sujeto agente escuchó un ruido después que había robado en la casa de este señor regresa y le aprieta la correa de cuero. Pero él confiaba de que no se iba a producir la muerte, solamente que se iba a quedar inmóvil.
Entonces ahí se habla pues de la culpa consciente con previsión o con representación. Y también hay la culpa inconsciente, o sin representación, o sin revisión, o sin previsión, es aquella pues donde el agente no se representa el resultado, pero igual infringe, digamos, normas de cuidado. Por ejemplo, la persona que no sé, pues tira una cáscara de plátano, él no sabe, o sea, hay una cáscara de plátano, piensa que nadie va a pasar por ahí, pasa una persona, se tropieza, se cae y se golpea la cabeza. ¿Continuamos? Ya para finalizar, tenemos pues la culpa, la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente, ¿no? Hay la teoría del consentimiento, dice, bueno, el sujeto agente consciente la posibilidad de resultado. Imagina una persona que está manejando a 120 kilómetros por hora y cruza a una persona en ese momento y él dice, bueno, ya pues si se da, se da. Y continúa y lo atropella. Ese es el dolo eventual según una concepción clásica. Y la teoría de la probabilidad es si es que existe si lo ve como probable la producción de resultado y él continúa, básicamente actúa con dolo eventual. La teoría mixta es la que mezcla, ¿no? Que él lo ve probable y que él consiente esta probabilidad. Y después tenemos la decisión moderna, en la que la decisión moderna como que no se basa en eso porque la decisión moderna entiende que realmente lo que hay es una manipulación muy subjetiva. Es más que todo, es como que el sujeto agente en un proceso te va a decir, yo no quería que pases ahí. La idea es cómo eso tú lo puedes deducir de los hechos. Entonces, básicamente las teorías modernas dicen que la forma de distinguir es a través del error de tipo. El error de tipo te da los factores para distinguir. Cuando se trate de una culpa consciente, habrá un error de tipo vencible. Y una culpa inconsciente, un error de tipo invencible. Eso va a distinguir a un dolo, que un dolo sería los conocimientos de los elementos. Mejor dicho, para la concepción moderna, la distinción va a haber en los conocimientos, en el conocer y el comprender el riesgo de tu conducta para producir el resultado. Y ese es conocer los elementos objetivos del tipo. Si tú tienes una concepción errónea, deformada de estos elementos objetivos del tipo, pues hay un error de tipo y por tanto conducta es culposa. Y es consciente si el error de tipo es vencible. Y es inconsciente, culpa inconsciente si el error de tipo es invencible. Así la doctrina moderna distingue ahora, ¿no? ¿Continuamos? Para finalizar, tenemos los elementos de tendencia interna. Hay elementos subjetivos del injusto, más allá del dolo. Lo que tenemos, los elementos de tendencia interna intensificada. La tendencia interna trascendente son la ultrafinalidad, cuando, por ejemplo, se verifica homicidio para facilitar, otro delito para ocultar otro delito. Hay una finalidad más allá, el que para obtener provecho, es decir, más allá del dolo. O sea, en el hurto, básicamente tú sabes que estás apoderando de un bien ajeno, pero es para obtener provecho. O sea, hay una finalidad más allá del dolo, más allá del solo hurtar, más allá del solo matar. Matas para facilitar otro delito, matas para ocultar otro delito. Hay una ultra finalidad. Y tenemos un elemento de tendencia interna intensificada, donde, por ejemplo, hay el reproche por actuar de esa manera se agrava, ¿no? Por ejemplo, el asesinato por placer, por gran crueldad. Y tenemos los delitos de expresión, donde básicamente se habla de inexistencia de un dolo eventual, sino dolo directo. Por ejemplo, cuando el tipo penal dice el que a sabiendas. Entonces, esa figura, ¿no? Continuamos. La última diapositiva. Bueno, básicamente como causa de atipicidad tenemos como el error de tipo, que ya lo mencioné, cuando es, por ejemplo, cuando el sujeto agente yerra en algún elemento del tipo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si una persona está en un salón de clase, entonces todos han llevado su código penal y Juan agarra y se lleva un código penal de Marta. Entonces, ¿hay un error de tipo? Sí.
un error en el objeto material del delito, porque realmente el Código Penal, él pensando que el Código Penal era de Marta, pero al final el Código Penal era suyo. Entonces, no hay delito. Hay un error en o el objeto material del delito. O en el caso de que la persona confunde, ¿no? O confunde a, no sé, en la edad de la víctima, piensa que está con una persona mayor de 14, 16, 18 años, pero realmente es una persona de 13 años. Hay un error en un elemento del tipo que se llama edad, ¿no? Ya hay de tipo vencible o tipo invencible. El tipo vencible es cuando tú podías salir de tu error, y el tipo invencible cuando uno podía salir de tu error. Y también hay causa tipicidad que mencionan algunos sectores de la doctrina como el consentimiento, ¿no? Algunos lo colocan en la antijudicidad respecto a que, por ejemplo, un acto, imaginémonos que están en una operación y a una persona consciente que le corten una parte de su cuerpo, una pierna, para evitar una gangrena, evitar, ¿no? una infección mayor. Es un consentimiento y no sería un delito de lesiones, porque hay un consentimiento. Entonces, la persona ha dispuesto que a esta persona le imputen una pierna, ¿no? Le imputen un brazo con la finalidad de evitar un resultado mayor. Hay un consentimiento. Entonces, esta es una causa tipicidad. A lo mejor el hecho no sería típico, no sería delito de lesiones. Y tenemos obrar por disposición a ley, que serían en casos donde, por ejemplo, una persona ha cumplido efectivamente con todo, por ejemplo, ¿no? Si esta persona es ordenada para que vaya e ingrese a un domicilio y él ha cumplido a cabalidad con toda la normativa existente, ¿no? Como fiscal, como, no sé, como policía, pero de repente, pues, la orden era irregular. Entonces, no puede decirse que él ha cometido un delito de abuso de autoridad o un delito, pues, de allanamiento de morada, de domicilio, violación de domicilio, si es que él ha obrado con disposición de ley, si él ha obrado correctamente. Si la orden estaba mal dada o era ilegal, bueno, y él no pudo, digamos, advertirlo porque él estaba actuando conforme a ley, no es delito. También se señala, por ejemplo, que no es delito, por ejemplo, si digamos ya Magali Medina publica pues el ampay entre un jugador hurtado y una señorita, y lo informa y dice, ¿no? Este señor le es infiel a su esposa al hacer esto. Él está actuando conforme, digamos, a su profesión y no está injuriando, está señalando un hecho que se puede verificar y que ya acaba de señalar. Otra cosa es que diga, bueno, este señor es un delito. O sea, comienza a insultarlo, a injuriarlo, pues ya, ahí ya sería pues un delito porque ya se ha excedido de obrar conforme a su profesión, un oficio. Bueno, eso ha sido todo. Quizás hay alguna pregunta, alguna duda, bueno, estaré aquí para resolverla.